La tarde caía lentamente sobre la ciudad, y las luces de los cafés comenzaban a encenderse, tiñendo las calles con un tono dorado y melancólico. En una de esas terrazas, Mai esperaba, elegante pero con una mirada helada, como si el mundo le debiera algo. Frente a ella, una taza de café se enfriaba, olvidada, mientras sus dedos jugueteaban con un sobre cerrado. Cuando Alex llegó, el aire pareció volverse más denso. No hubo saludo. Solo silencio y una tensión que podía cortarse con un suspiro. Sabía que vendrías, dijo Mai con una sonrisa amarga. No por mí, sino por ella. Alex frunció el ceño. Su voz firme, aunque contenida, rompió la calma del momento. ¿Qué es lo que quieres, Mai? Mai dejó el sobre la mesa, deslizándolo lentamente hacia él. No es amor lo que busco, Alex. Es compensación, susurró. Digamos que un precio por desaparecer. Él la miró sin entender. Pero sus ojos se endurecieron cuando escuchó las siguientes palabras: dame el dinero, y te prometo que Tuna se alejará de ti. No quiero verla más al lado del hombre que debería haber sido mío. Un silencio helado se extendió. Alex apretó los puños. El sonido lejano del tráfico contrastaba con el latido acelerado de su corazón. ¿Estás pidiéndome que compre la paz con dinero?, preguntó con voz baja, casi temblorosa. Mai se inclinó hacia adelante, sus labios apenas curvándose. No la paz, Alex. Estoy ofreciéndote la libertad, y a ella, la salvación. En ese instante, Alex entendió la crueldad de la propuesta. No era solo un chantaje, era una herida abierta del pasado, una trampa tejida con celos y venganza. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, su mirada se perdió en el horizonte, sabiendo que aquella noche marcaría un antes y un después en su historia con Tuna. Los días siguientes, Tuna notó algo diferente en Alex. Ya no era el mismo hombre que la abrazaba con ternura cada mañana ni el que la miraba con esa calidez que solía derretir cualquier preocupación. ¿Había silencio entre ellos? Un silencio que pesaba más que las palabras. Una tarde, mientras preparaba la cena, Tuna lo observó desde la cocina. Alex estaba sentado frente a la ventana, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el vacío. El atardecer doraba su perfil, pero sus ojos estaban llenos de tormenta. ¿Pasa algo, Alex?, preguntó ella con voz suave, intentando romper la distancia. Él tardó en responder. Nada, solo, cansancio, murmuró, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tuna no insistió. Pero su corazón se encogió. Sabía que algo lo atormentaba. Desde hacía unos días, recibía llamadas extrañas, y cada vez que ella se acercaba, él cambiaba de tema o guardaba silencio. Esa noche, cuando él se fue a dormir, Tuna quedó sola en la sala, con las luces apagadas. El teléfono de Alex, olvidado sobre la mesa, vibró una vez. Su pulso se aceleró. Dudó. No quería desconfiar, pero el miedo le ganó a la razón. Tomó el teléfono con manos temblorosas y leyó el mensaje en la pantalla: recuerda mi oferta, Alex. No tienes mucho tiempo. Mai. El mundo pareció detenerse. Tuna sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. La palabra oferta se clavó como una espina. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba tramando Mai? ¿Y por qué Alex no se lo había contado? Cuando Alex bajó al día siguiente, Tuna ya había decidido guardar silencio. No por falta de coraje, sino por miedo a escuchar una verdad que pudiera destruirlo todo. Mientras le servía el desayuno,
Él le sonrió, intentando actuar con normalidad. Pero ambos sabían que algo invisible los separaba. En el fondo, los dos estaban luchando contra el mismo enemigo, el silencio. Y detrás de ese silencio, Mai seguía moviendo los hilos con una sonrisa fría, convencida de que el dinero y el dolor podían comprar el destino de los demás. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa. Pero en el corazón de Tuna, hervía una decisión. Ya no soportaba vivir entre dudas. Ni permitir que el miedo destruyera el amor que había construido con Alex. Así que, con el valor que solo nace del dolor, marcó el número de Mai y pidió verla. Se encontraron en una cafetería elegante del centro. El aroma del café recién hecho contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Mai llegó impecable, vestida de blanco, con esa serenidad fingida que escondía veneno. Al verla, Tuna apretó los puños bajo la mesa. No imaginé que aceptarías verme, dijo Mai con una sonrisa fría. Pensé que preferirías seguir fingiendo que todo está bien con Alex. Tuna la miró a los ojos. Su voz tembló un poco, pero su mirada no vaciló. Vine a saber qué buscas realmente. ¿Por qué no dejas en paz a Alex y a mí? Mai soltó una pequeña risa, dulce y cruel a la vez. No busco nada, solo justicia. Alex me prometió un futuro antes de conocerte. Pero luego llegaste tú, con tu aire de inocencia, y lo robaste todo. Tuna sintió un nudo en la garganta. El amor no se roba, Mai. El amor se gana, se cuida, no se compra. El rostro de Mai se endureció. ¿Amor? Repitió con desprecio. ¿Crees que el amor de Alex resistirá cuando pierda todo por ti? Cuando su padre lo desherede. Tuna guardó silencio. El miedo cruzó fugazmente por sus ojos. Pero luego respiró hondo. Si eso ocurre, lo enfrentaremos juntos. No necesito su dinero, solo su corazón. Mai se inclinó hacia adelante, dejando una carpeta sobre la mesa. Entonces demuestra tu amor, susurró con voz baja, casi un reto. Aquí hay un cheque. Una cifra suficiente para empezar una nueva vida lejos de él. Tómalo, y desaparece. Tuna miró el sobre sin tocarlo. El silencio se hizo espeso. Su corazón dolía, pero no por la oferta, sino por comprender hasta dónde podía llegar la crueldad disfrazada de amor. Finalmente, levantó la vista y dijo con voz serena, el dinero puede comprar muchas cosas, Mai. Pero jamás la paz de una conciencia limpia. Y sin mirar atrás, se levantó y salió del café, dejando atrás el sobre, el olor a café y a traición. Mientras caminaba bajo el sol del mediodía, sentía lágrimas arder en los ojos, pero también una fuerza nueva en el pecho. Sabía que la guerra apenas comenzaba. Y que Mai no se detendría fácilmente. Esa tarde, el cielo de la ciudad se tiñó de un gris melancólico. Alex regresaba de una reunión cuando vio a través del ventanal de la cafetería una escena que le heló la sangre, Tuna y Mai. Sentadas una frente a la otra, con expresiones tensas, miradas cargadas de dolor y orgullo. No quiso interrumpir. Se quedó fuera, observando desde el reflejo del cristal cómo Mai deslizaba un sobre hacia Tuna, y cómo ella lo rechazaba con firmeza. En ese instante, algo dentro de Alex se quebró y sanó al mismo tiempo. Comprendió, con absoluta claridad, quién era la mujer que realmente amaba. Cuando Tuna salió del local, Alex la siguió en silencio unos pasos antes de llamarla suavemente, Tuna. Ella se giró, sorprendida. En su rostro aún quedaban rastros de lágrimas, pero su mirada era fuerte. Alex, no sabía que estabas aquí.
Él dio unos pasos hacia ella, con la voz cargada de emoción. Vi todo. No tienes que explicarme nada. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Tuna bajó la vista, intentando contener el temblor en sus labios. Mai me ofreció dinero para alejarme de ti, dijo con sinceridad. Pero no lo acepté. No podría ponerle precio a lo que siento. Alex sonrió con tristeza y ternura a la vez. Ya lo sé. Y eso me hace amarte aún más. El viento sopló suave entre ellos, como si la ciudad entera respirara aliviada. Pero la paz duró poco. ¿Detrás de ellos? Una voz interrumpió el momento. ¡Qué conmovedor!, dijo Mai, saliendo del café con una sonrisa amarga. ¿De verdad creen que el amor puede contra todo? Alex se volvió hacia ella, con la mirada fría. No sé si puede contra todo, Mai. Pero sí sé que puede resistir más de lo que tú imaginas. Mai apretó los dientes, dolida por la seguridad en su voz. Luego dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí una sensación de vacío y amenaza. Tuna miró a Alex con preocupación. No creo que se rinda tan fácilmente. Él le tomó la mano y respondió con firmeza, entonces que venga lo que tenga que venir. Pero esta vez, lo enfrentaremos juntos. El atardecer los envolvió con una luz dorada. Era el inicio de una nueva batalla, pero también de un amor más fuerte, más real, forjado en la verdad. Pasaron algunas semanas. Mai se marchó del país en silencio, llevándose consigo su orgullo roto y la amarga lección de que el dinero no podía comprar lo que nunca fue suyo, el amor. Mientras tanto, en el pequeño apartamento donde Tuna y Alex solían compartir sus cenas, el ambiente era distinto. La luz cálida iluminaba el rostro de Tuna mientras cocinaba. Y Alex la observaba desde la mesa, con esa mirada tranquila que solo nace después de haber perdido casi todo, y recuperado lo esencial. ¿Aún piensas en ella?, preguntó Tuna suavemente, sin rencor. Alex negó con la cabeza. Solo pienso en ti, y en cuánto dolería si alguna vez te dejara ir. Ella sonrió. Pero sus ojos brillaban con emoción. Entonces prométeme que, pase lo que pase, no dejaremos que nadie compre nuestro amor. Alex se levantó. Tomó sus manos y respondió con una ternura firme, no hay dinero que valga lo que siento por ti, Tuna. Nuestro amor no se vende, se defiende. En ese instante, la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente las ventanas. Pero dentro de la casa, el mundo era cálido. Dos corazones que habían sido puestos a prueba volvían a latir al mismo ritmo, más fuertes que antes, más seguros de que el amor verdadero no necesita riquezas. Solo sinceridad y valentía. Y así, entre el sonido de la lluvia y el aroma de la comida recién hecha, Tuna y Alex sellaron su promesa de permanecer juntos. No por destino, sino porque eligieron amarse a pesar de todo. La historia de Tuna y Alex nos recuerda que el amor verdadero no se mide por el dinero, la posición social ni las apariencias. Se mide por la capacidad de resistir juntos las pruebas más duras, la traición, la tentación y la duda. Mai creyó que podía comprar los sentimientos de los demás. Que el dinero era la llave de todas las puertas. Pero el amor no obedece a las leyes del poder ni del interés, obedece al corazón. Ese lugar donde la honestidad y la fe son la única moneda que vale. Tuna demostró que la dignidad no se vende ni se negocia. Incluso cuando la tentación es grande y el miedo amenaza. Su valor fue el espejo en el que Alex aprendió a ver la pureza del amor. Y Alex, al elegir confiar, comprendió que amar no es poseer, sino proteger. No es exigir, sino sostener.
El dinero puede comprar muchas cosas, una casa, una cena elegante, incluso la atención de los demás. Pero no puede comprar un alma sincera, ni un abrazo que cure, ni una mirada que perdone. Por eso, esta historia deja una enseñanza simple pero eterna: cuando el amor es verdadero, no necesita ser comprado ni probado, solo necesita ser vivido con lealtad, paciencia y coraje. Y en ese vivir, el alma encuentra su mayor riqueza, la paz de saberse amada sin condiciones.